26 de noviembre de 2014, actividad medioambiental del Colegio de Alpedrete. Son unos martillos que lo que hace es golpear todo ese material que va entrando y vamos a ver cómo lo dejo. Fijaos. Mira, ¿veis eso que está ahí colgando? Eso es lo que se llaman los martillos, para que os hagáis una idea. A ver. ¿Qué tal? ¿Bien, no? ¿Tele? ¿Lo veis? Bueno, ahora mirad cómo ha dejado... Mirad cómo ha dejado los palos. ¿Lo veis? Los ha roto, los ha destrozado, ¿eh? Y esto permite que los microorganismos empiecen a atacar esta materia. ¿Lo veis? ¿Vale? Bueno. A ver, así lo hacen más deprisa. Si lo dejáramos entero, se termina pudriendo, pero tarda mucho más tiempo. ¿Vale? Entonces, de esta manera, lo que hacemos es acelerar un poco el proceso. ¿Lo veis? ¿Eh? Va rompiendo el material. Bueno, cuando este material está roto, con cierto grado de humedad, por eso habéis visto que estaban allí regando el material, ¿no? Bueno, con un cierto grado de humedad y con el oxígeno, estos microorganismos de los que estamos hablando, esos bichitos pequeñitos, se ponen a trabajar, ¿vale? Y cuando se ponen a trabajar, nos pasa como a nosotros cuando nos meten en el gimnasio el profesor de educación física y empezamos a correr por allí. ¿Qué hacemos? Sudamos, ¿verdad? Desprendemos calor. Fijaos en ese montón, ¿veis cómo sale calor? ¿Veis cómo sale humo? Realmente lo que está pasando ahí es que los microorganismos están trabajando y están permitiendo que eso se descomponga. Eso es el proceso de fermentación. Y en el proceso de fermentación se libera calor. Es decir, ¿lo veis, no? Sí. Si nosotros metemos allí un termómetro ahora mismo, veríamos que está ahí dentro del montón en torno a los 65-70 grados centígrados. Ahí dentro quema realmente, ¿vale? Entonces, durante un tiempo, este material se va descomponiendo. ¿Veis cómo aquí todavía es verde y ahí ya se va tornando de color marrón? Y luego ese montón todavía más. Y luego aquel todavía más, ¿lo veis, no? Es decir, según va pasando el tiempo, va tornándose y va descomponiéndose cada vez más el material. ¿Cuándo ha terminado de descomponer? Cuando la temperatura ha vuelto a la temperatura normal, a la temperatura ambiente, y además ya no somos capaces de distinguir la procedencia. Es decir, yo aquí todavía cojo esto y digo, mira, una hoja de la hiedra esa que he cogido antes, ¿a que sí? Todavía lo reconozco, ¿sí o no? Cuando pase un año por este montón, a base de voltearle, de regarle y de irle moviendo, veremos cómo llegaremos en un momento a este otro montón. Fijaos la diferencia ya, a que aquí ya no distinguimos ninguno, nada, ¿verdad que no? ¿Qué nos parece ahora ya? Tierra, ¿sí o no? Tierra vegetal, con la que cultivemos. ¿Lo veis? Ahora bien, esto huele mal. Que alguien decía antes, ¿huele mal? Si huele mal, ¿a qué huele? Huele a tierra mojada. A tierra mojada. A ver. Huele a tierra mojada, ¿no? ¿Huele mal? Sí, huele más. La tierra con la que cultivamos en los tiestos en casa, que sí, ni más ni menos. Bueno, pues fijaos, los microorganismos esos que están ahí metidos son los encargados de que ese material, que ahí es muy reconocible, termine siendo este material. Fijaos, vamos a dar una vuelta y vamos a ver en este otro montón cómo ya el material... Bueno, esto no es
algunas cosas, ¿verdad? Algunos palos, ¿verdad? Pero ya las hojas ya no se distinguen, ya ha pasado 6-7 meses, y claro, aquí ya no se distingue nada más que algunos palos que son más grandes, alguna cosilla de esas. ¿Veis también cómo sigue saliendo humo? Todavía están los microorganismos funcionando, ¿lo veis? Pero ya es difícil distinguir las partes que lo componían al principio, ¿a que sí? ¿Por qué estos troncos están tan enteros? Pues porque la máquina no parte todo al mismo tamaño. A ver, la explicación es la siguiente. Esto es una fermentación aeróbica. Aeróbica significa que que necesita oxígeno. Entonces, al necesitar oxígeno, la máquina lo que hace es romper las cosas de forma irregular. ¿Para qué? Para que dentro del montón no se apelmace y no pueda entrar el oxígeno. Fijaos, para que se produzca la fermentación, necesitamos que al menos el montón tenga un 5% de oxígeno y un grado de humedad por encima del 40. Pensad, por ejemplo, en una alpaca de paja. Todos sabéis lo que es una alpaca de paja, ¿verdad? Sí. Eso es resto vegetal, y es resto vegetal roto. Sin embargo, no se descompone. ¿Por qué? Pues porque no tiene humedad y porque está tan apelmazada que allí no penetra el oxígeno suficientemente. Falta humedad, falta oxígeno, no se descompone. ¿Lo veis? Vamos por los campos cuando vemos que han segado y tal, vamos y han pasado meses y ahí están las alpacas unas puestas encima de otras y no se descomponen. ¿No? Bueno, esa es la razón. Entonces, nosotros lo que tenemos que conseguir en esta planta es que normalmente tenga la cantidad de humedad suficiente y la cantidad de oxígeno suficiente. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues con un termómetro. Nosotros vamos colocando un termómetro con sonda dentro de cada montón y si la temperatura baja de los 50 grados o por ahí, nos falta humedad o nos falta oxígeno. Hay que voltear y regar. Volteamos, regamos y vuelta a empezar. Si vemos que hay muchos palos muy gordos y tal, podemos volver a retriturar otra vez. ¿Vale? Y luego ya, en aquella máquina roja que vamos a ver ahora, es donde se criba. Ya se separan las partes más grandes, las partes más pequeñas, hasta que nos sale el compost que acabamos de ver. ¿Vale? ¿Hemos entendido un poco el sistema en general? Sí, dime. Me ha dicho que uno tiene para descomponer cosas y no lo consigue y le echa agua y... Tiene una compostadora en casa y no lo consigue. No. Vale, vamos a ver. Es más fácil hacer compost, hacer el proceso con cantidades más grandes que en una compostadora pequeña. ¿Por qué? Porque necesitas muchos microorganismos, ¿vale? Entonces, hay que mantener unas condiciones de oxígeno, como os decía, y de humedad exactas, o sea, más o menos aceptables. A mucha gente que tiene compostadoras domésticas en casa, lo que les pasa es que o no lo riegan o lo riegan de más. Imagínate, si nosotros saturamos este montón de agua y lo llenamos todo de agua, ¿qué pasa? Que nos falta el oxígeno. Entonces tampoco se produce. ¿Lo veis? O sea, y hay que voltearlo. Normalmente a la gente que tiene compostadora doméstica lo que le pasa es que, como es un cubo redondo, entonces voltear eso es complicado, Entonces, si no lo volteas para que el oxígeno penetre en todos los sitios, cuesta trabajo, ¿vale? Yo le diría, saca todo lo que tienes dentro, vuélvelo a meter, vuélvele a regarlo, etc. Y luego, muy importante, claro, en casa no tenemos una trituradora, ¿lo veis? Es que nos ayude, como mucho pues lo recortamos un poquito, entonces, no es que no se haga, es que tarda más, es más complicado, esa es la explicación, ¿vale? Sí. Yo en mi casa tengo un montón de hierba y de todo, como es muy grande. Y se descompone solo, poco a poco, claro. Si Pero le dejas, tarda mucho y algunos vecinos lo quitan a veces. Claro, tarda más, pero eso se produce, sí. Dime. Que si el calor que causa, que se puede llegar a causar un incendio. No, en teoría no, vamos a ver. Tú piensas,
mirad la pregunta de la compañera, que es interesante. Dice, bueno, si eso se pone a 70 grados, ¿eso seguirá subiendo el calor y podrá quemarlo? ¿Podría quemar? No, en principio no. Fijaos, los microorganismos trabajan hasta cierta temperatura. Cuando llegan a una temperatura en torno a los 80 grados, ya se paran, porque no pueden seguir. Es como cuando nosotros estamos en el gimnasio, y allí han puesto la calefacción y empezamos a correr, llega un momento en el que nos tenemos que sentar, nos tenemos que salir, ¿no? Porque no hay manera de estar, ¿no? No podemos. Pues eso le pasa a los microorganismos, ¿vale? Esos microorganismos, lo que pasa es que cuando llega a cierta temperatura se inhiben, paran de trabajar, ¿vale? Teóricamente no. Otra cosa es que un montón de estos se incendie porque hay un cristal o porque alguien lo incendia, ¿vale? Pero por la acción misma de la fermentación, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que si ahora mismo yo le echo una cerilla a esto, Puedes quemarlo. Podrías quemarlo. Ahora mismo a lo mejor no es el momento, pero si está más seco tal. Bueno, veis que todo esto está lleno de hormigón, la planta. Bueno, a ver, fijaos, esto está lleno de hormigón porque cuando se está produciendo la descomposición, lixivia, es decir, esa humedad se precipita y va a parar, fijaos aquí. ¿Lo veis ahora? ¿Veis ahí una pequeña piscina, una balsa? Toda la humedad que suelta va a parar a esa balsa y desde ahí volvemos a regar los montones, ¿de acuerdo? Eso se hace para que no contamine el suelo, porque cuando se está descomponiendo la materia orgánica se vuelve muy ácido, ¿vale? Cae mucho el pH, se vuelve muy ácido y entonces puede contaminar el suelo. Entonces, ese agua, ese lixiviado, que es como se llama, va a parar a esa balsa y desde ahí lo volvemos a regar, ¿de acuerdo? El mismo agua. Sí. Para no gastar agua y para que tener en cuenta que esos lixiviados que van ahí van muy cargados de microorganismos. Esos microorganismos es bueno volverlos a poner en el montón para que sigan haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro más o menos? ¿Alguna pregunta? Un palo, pues será por palos, mira, coge uno de ellos. Claro. ¿No? ¿De qué colegio sois? Le vamos a decir Del colegio Los Negrales. al compañero que tiene la máquina que ponga en marcha la máquina y situándonos en un sitio donde no sea peligroso, vamos a ver cómo tritura, ¿vale? ¿De acuerdo?
siga hablando. Ah, no, se va, vale. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, compañero. El agua Lisiviados, los lisiviados percolan ahí en la balsa y luego incluso tienen alto contenido de bacterias, incluso esa misma humedad está cargada de microorganismos para seguir atacando y transformando, ¿no? Es muy interesante, aparte de para que no percole y no contamine, entre comillas, es muy interesante que vuelva otra vez al montón, porque tiene mucha carga bacteriana, mucha carga de descomposición y va como un tiro. Bueno, fijaos ahora. Una vez que ya ha pasado todo el proceso, se utiliza esta máquina. Esto es una cribadora. Esto es una cribadora, es decir, aquí lo que nos va a separar todo este conjunto de máquinas que veis es el material en distinto tamaño de granulometría. Es decir, el más finito, que es el que hemos visto allí, que es el que hemos cogido con la mano, eso es lo que utilizamos para los dientes, ¿vale? Luego el resto, los restos que van quedando por aquí, que no pasan por la criba, ¿veis? Este de aquí o este de aquí. Eso, ¿qué hacemos con ello? Pues se echa en las jardineras para que, lo llaman mulching o acolchado, para que poco a poco se vaya descomponiendo, les proteja del hielo en invierno y no salgan malas hierbas, ¿vale? Y además van nutriendo poco a poco las plantas. Esto de aquí. También se puede utilizar para hacer pellets. ¿Sabéis lo que son los pellets? Sí, Pues, y yo también. Un material que es madera prensada, madera seca prensada, que se utiliza, biomasa, efectivamente, que es la que se utiliza en algunas chimeneas, en algún tipo de calderas, ¿no? Bueno, pues eso también se puede utilizar para eso. También son absorbidos. Sí, muy absorbente. Muy absorbente. Claro. Como está muy seco, absorbe toda la humedad, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues vamos a subir hacia arriba, venga.